Precisamente la sequía y la falta de agua no afectará el inicio de la planta de UPM en Durazno. Es parte de la investigación que ha venido realizando desde hace algunos días Delibera, a quien le damos la bienvenida en este debut acá en Piso de BTV Noticias. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Le das muy buenas noches para todos. Y es así, es una de las inquietudes que nos planteamos al comenzar este informe. ¿Qué pasaba con el tema de la sequía? Veníamos hablando día tras día de que la situación se venía agravando. Una de las cosas que nos preguntamos es si esta planta de UPM, que está prevista que comience a funcionar a partir de finales del mes de marzo, iba a sufrir algún tipo de alteración. Desde UPM aseguran que no, que este impacto de la sequía no generará perjuicios para la empresa. Pero el mayor recurso que se utiliza en la planta de UPM para la fabricación de celulosa, de madera, es agua. Si uno se pone a buscar, por ejemplo, en Google, cuánto se utiliza de agua para llevar adelante o para producir un papel, se habla de aproximadamente 10 litros de agua, lo que supone también una demanda importante. Una hoja de papel. Para hacer una hoja de papel, 10 litros de agua, lo que supone una demanda importante, y por eso también las miradas apuntan hacia este megaproyecto que fue de 3.000 millones de dólares. Hoy en día UPM cuenta con un vivero de producción el cual utiliza 600 metros cúbicos diarios de agua, pero que su fuente principal de riego es un tajamar que almacena agua de lluvia, por lo que de ese lado no habría problema. En BTV hablamos con Marcos Bategasori, vicepresidente de operaciones de UPM en Uruguay, quien descartó que la sequía afecte la puesta en marcha de la segunda planta de UPM y agregó que la planta utilizará una cantidad importante de agua que luego será devuelta en forma de afluentes al Río Negro, es decir, que se extrae de alguna manera el agua, se realiza el proceso y luego se devuelve al río. Vemos la explicación. El vivero no utiliza agua de ningún curso, de ninguna otra fuente que no sea la de lluvia que acumula en ese tajamar. A nivel de la planta utiliza una cantidad importante de agua en los procesos de producción, pero también se devuelve la mayor parte de esa agua en la forma de efluentes, por lo cual el consumo de agua de la planta en sí es relativamente bajo, porque el agua se toma para los procesos necesarios y después vuelve como efluente en una gran proporción. En ese caso, ¿de dónde se toma el agua? Se toma del Río Negro, tal cual, y se devuelve al Río Negro, ¿no? De acuerdo a lo que está establecido en el plan de gestión. Bueno, se toma del Río Negro, pero el Río Negro está afectado por la sequía. Entonces, la pregunta clave es, ¿qué papel juega UTE? Porque Aguas Arriba obviamente está Rincón del Bonete, sí, que siempre importante. Es una reserva que se mantiene con una o dos esclusas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, es muy importante, Miguel. ¿Sabes por qué? Porque hay requerimientos tanto del Ministerio de Industria como también del Ministerio de Medio Ambiente para con la empresa estatal. Uno de los puntos con los que hablamos con la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, nos dijo que una vez que esté operando UPM2, UTE debe estar erogándose alrededor de 80 metros cúbicos por segundo de la central de hidroeléctrica de la represa del Bonete, esto de agua, ¿no? Para permitir el pasaje del agua y que los impactos ambientales sean reducidos. Vemos lo que decía la presidenta de UTE, Silvia Emaldi. Una vez esté operando la planta de UPM2, hay un requerimiento dado por el Ministerio de Ambiente y también el Ministerio de Industria, Energía y Minería sobre que debe estar erogándose del orden de unos 80 metros cúbicos por segundo en Bonete, en nuestra central de Bonete, para permitir, bueno, el pasaje del agua y entonces que los impactos ambientales, bueno, sean reducidos. En este momento, dado la sequía que hay, la operación en forma forzada de una de nuestras máquinas para permitir esta evacuación, bueno, puede generar un impacto en el sistema que se está minimizando, dado que viene un poquito más atrasada de lo previsto la concreción de las obras, y estamos esperando que las lluvias que están pronosticadas, bueno, de alguna manera fluctúen ese efecto en la operación del sistema eléctrico.
Y sí, estamos esperando la lluvia todos. ¿Y si no llueve? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si no llueve? El funcionamiento forzoso que puede traer perjuicios también para con UTE, para con el gobierno. Según lo que decía Emaldi a BTV Noticias, es que el funcionamiento forzoso de las maquinarias para la evacuación del agua debido a la sequía puede generar impactos económicos para la estatal, pero por el momento Emaldi dijo que como viene un poco atrasada la concreción de las obras de UPM, que se estima, reiteramos, a finales del mes de marzo, ahora estamos en un proceso de financiación de las tareas, se viene minimizando ese impacto. De todos modos, lo que dijo la presidenta de UTE, aseguró que el agua está disponible para la empresa para poder generar ese flujo también de evacuación necesario, pero en caso de que esto no suceda y la sequía sea grave, sí ahí tendrá un costo que deberá asumir la empresa. ¿De cuánto es? De aproximadamente $1 millón por año. Ya hace meses que trabajamos en un plan alternativo de transporte temporario por camiones y ese sistema de transporte ya está, digamos, planificado, probado y disponible para el arranque de la planta. Sabemos que en el correr de este año se va a empezar a incorporar el modo ferroviario y vamos a ir transitando desde el modo de transporte por camiones, que va a ser con el cual arranquemos, hacia este modo de transporte por tren en el correr del año. La producción de la planta, como decía, va a ser transportada en camiones hacia el puerto de Montevideo, que son del orden de 8 o 9 camiones por hora, que van a trasladar la celulosa desde la planta de Paso de los Toros al puerto de Montevideo, a la terminal especializada de celulosa de UPM en el puerto. Estamos hablando de cuántas toneladas aproximadamente, por ejemplo. La capacidad de producción de la planta es de 2.100.000 toneladas anuales. En el primer año de producción y los primeros meses de producción se trabaja a menor capacidad en la medida en que se van poniendo en funcionamiento los equipos y después a lo largo de los primeros meses y años de operación la planta alcanza la capacidad de producción nominal. Ahí teníamos al vicepresidente de operaciones de UPM aquí en Uruguay, Bategasor, recordando qué es lo que pasa con el ferrocarril central, donde se reconoce un atraso del mismo y se está realizando un proceso alternativo para extraer cuando comience a funcionar la planta de UPM a finales de marzo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, el proyecto alternativo es con camiones. Entre 8 y 9 camiones sacarán la madera, la celulosa, para traerla a la planta especializada aquí en el puerto de UPM. Por hora. 8 o 9 camiones por hora. Sí, por hora. Exactamente. Va a estar linda la ruta 5. Sí, claro. ¿Cuánto, tengo anotado acá, cuánto es la inversión para esta segunda planta, donde hay una parte muy importante que ha puesto el Poder Ejecutivo? Digamos. Bueno, dentro de esto, el ferrocarril central, ¿no?, que estaba estipulado también en esta obra para que se concretara a través de la multinacional finlandesa. El proyecto en sí superó los $3.000 millones y contó con una participación de mano de obra uruguaya y de empresas contratistas, además de personal extranjero. Esto último muy cuestionado desde el sindicato de la construcción de Del Zunca. Ahí vemos en imágenes el proceso de negociación ahí con el expresidente Tabaré Vázquez en su momento con su visita a Finlandia. Seguimos repasando esto muy cuestionado, el tema de los extranjeros que vinieron a trabajar al país por el sindicato de la construcción, que lo veremos más adelante con las palabras propiamente del presidente del sindicato. Durante el proceso que comenzó en el año agosto de 2019, tras intensas negociaciones en el gobierno de Tabaré Vázquez, la empresa reportó que más de 20.000 trabajadores fueron parte de las tareas de construcción. Los trabajos incluyen la construcción de una terminal especializada en la celulosa en el puerto de Montevideo, como ya lo vimos, 11 sitios de alojamiento temporales en 4 localidades y la planta de celulosa propiamente dicha, además del ferrocarril central que unirá las ciudades de Montevideo con Paso de los Toros, que aún no están finalizadas. Es claro, por lo que tú mostrabas, que esto es una iniciativa, una obra del gobierno anterior. Sí. Que este gobierno concreta y lleva adelante. ¿Qué dice el gobierno hoy de esto? Bueno, hay muchas expectativas por parte de lo que será esta puesta en marcha de la segunda planta de UPM en el departamento de Durazno. Hay expectativas por lo que supone de este megaproyecto al que califican como el más grande de la historia de nuestro país. Hablamos con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quien dijo que el compromiso asumido entre el gobierno y la multinacional se cumplió en tiempo y forma. La pregunta es qué pasa con el ferrocarril central, que al momento todavía
todavía no está, aunque las obras ya están avanzadas. Otro de los puntos que destacó el ministro de Trabajo es que con relación a UPM1 y Montes del Plata, tanto los índices de siniestralidad laborales como en el conflicto fueron bajos. La conflictividad en este proceso que se está terminando ahora ha sido mucho más baja que la que se produjo particularmente en la anterior experiencia, la de Montes del Plata. Entonces, mirado de la perspectiva del Ministerio de Trabajo, que tiene que ver justamente con el control de las reglas laborales y de que no haya accidentes de trabajo y que no haya conflictos que afecten el proceso constructivo, la verdad que el resultado es altamente satisfactorio. Si bien es un proyecto que comenzó con el Frente Amplio, ¿qué le deja a este gobierno desde su punto de vista? Cuando el proyecto se lanzó en el periodo anterior, se firmaron una serie de contratos, hubo algunas cosas que corregir en el transcurrir de este gobierno. Cuando empezó este gobierno hubo una renegociación, nosotros entendíamos que había algunas cosas que podían ser mejores y en ese sentido hubo un muy buen diálogo entre la empresa y el gobierno, que ahora se ven los frutos, es decir, el proceso se cumple en tiempo y forma. El ministro hablaba de baja siniestralidad y conflictividad. Sí, eso es lo que decía, que con relación a las otras plantas, si bien hubo momento de paralización de la obra por algunos días, no fue por tiempo extendido, por ejemplo, por algunas semanas, como ocurrió con las plantas anteriores. Un par de momentos de conflicto que detuvieron la obra por alguna semana, pero no hubo el nivel de interrupción de la obra que existió en la planta anterior. Entonces, esto es una señal al mundo. El mundo recibe el dato de que en Uruguay se respetan los contratos, hay certeza jurídica, hay condiciones para trabajar, y eso es parte de un trabajo conjunto, porque, a ver, acá no es que hay que oponer empresa con trabajadores. En realidad, es cierto que los trabajadores o el sindicato tuvo algún conflicto, pero hemos tenido una gran capacidad de dialogar y de canalizar los conflictos de manera tal de que el saldo neto al terminar la obra es, visto desde afuera, se puede llevar adelante un emprendimiento de la magnitud de de 3.000 millones de dólares, y se hace en tiempo y forma y se cumple con todos los contratos y por lo tanto el Uruguay es un país confiable. Adelantabas que hablaste con el Zunca también. Hablamos con el Zunca y hay preocupación, Miguel, por lo que implicará esta puesta en marcha de la obra de UPM, la planta de celulosa, la segunda planta de celulosa, porque esos puestos laborales que hoy están con las tareas de obra seguramente no van a existir en los próximos días. Y esto era lo que nos decía el presidente del Zunca, Gabriel Nánchez. Cada trabajador que pisa una obra tiene los mismos derechos que los trabajadores uruguayos. Por lo tanto, es cierto que no hay un mecanismo de que el Ministerio de Trabajo controle, porque también hay una oficina del Ministerio, sino que nosotros tenemos que ir a las obras y contactar las irregularidades. Y esto nos lleva a denunciar en el Ministerio de Trabajo o a veces algún paro que tenemos que generar para que, entre otras cosas, los compañeros estén documentados. Había compañeros indocumentados. Esto pasó. Están en las actas. ¿Cuántos? Y mirá, ahí tuvimos la suerte de discutir con compañeros hindúes, con compañeros rusos, con ucranianos, en fin, diferentes nacionalidades. Algunos estaban dentro de la legalidad y otros no. Es más, para que te hagas una idea, nosotros nos encontrábamos el otro día con ingreso de personal, nos desayunábamos ahí en la puerta de la obra que iba a entrar personal extranjero. Después discutir de qué nacionalidad son. Bueno, señalan que hay trabajadores que había en su momento trabajadores indocumentados, incluso ganando salarios más bajos dentro de las categorías. El dirigente dijo que existe un artículo en el marco de la negociación colectiva del sector que dice que cada extranjero que pisa el país tiene que tener las mismas condiciones y los mismos derechos que un uruguayo. Señala también que en muchos casos se hacían contratos puntuales donde $1.000 para un extranjero era un montón. Sin embargo, para un uruguayo era la categoría menor cuando realizaban una mano de obra especializada. Nosotros acá tenemos una negociación colectiva que rige de la categoría inferior hasta la categoría más alta. Capaz que para ellos $1.000 es mucho dinero, para nosotros es la categoría menor, cuando vienen a hacer trabajo especializado. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que obviamente lo que se está buscando es traer mano de obra barata,
con las problemáticas que traen los compañeros extranjeros. Falta de trabajo, empleo, no conoces a nadie, o sea, hay un abuso de algunos. No estoy a meter a todos en la misma bolsa, pero lo cierto es que cuando firmamos con las cámaras de la construcción, muchas de estas empresas su contrato. Algunas de la cámara y otras pueden ser directamente del cliente, ¿se entiende? Entonces es una industria que hay de todo. Otra cosa que sobrevolaste ahí es que seguro se termina la construcción y esos puestos de trabajo caen y hay que generar otras cosas. Bueno, y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se refirió también a este punto, dijo que el mercado no sufrirá contracción. El análisis que hacemos nosotros en conjunto con la empresa, con UPM, es que cuando UPM empieza a funcionar, en puestos directos sin duda van a ser bastante menos, mucho menos que los 7.000 que hubo en el pico de la construcción, pero los puestos de trabajo indirectos que se van a ir generando en relación a la planta, es decir, tanto lo que significa, por ejemplo, el vivero que recién señalaba, como otras actividades de proveeduría que se van a requerir para que la planta funcione, transporte, logística, comercio. La evaluación es que vamos a superar claramente los 7.000, es decir, la generación de puestos de trabajo entre indirectos y directos es de más de 7.000. Bien, estaba pensando, hablaba el dirigente sindical de estos extranjeros que llegaban y el ministerio, ¿qué dice? Y el ministerio lo relativizó, dijo que esto no fue un conflicto durante el proceso de la obra. Yo diría que una cosa muy positiva del proceso constructivo de UPM es que con respecto a los casos anteriores de plantas de celulosa, los uruguayos asumieron roles tecnológicamente más sofisticados que en los anteriores casos. En los anteriores casos había que traer sí o sí especialistas extranjeros. ¿Por qué? Y porque no había tanta acumulación de aprendizaje de parte de los nacionales, de los uruguayos. Bueno, las obras del ferrocarril central están en un 93%, ya nos decía la gente de SACEN. Y atención, porque en la zona de ruta perimetral el tránsito vehicular va a circular por debajo de un nuevo puente y el tren por arriba. Eso está creando algunos atascos en estos días en la ruta 102 que bueno, molestan hasta que esto concluya. Gracias, Deli. Por favor, ha sido un placer. Muchas gracias.